para celebrar un día muy importante, amén. Es un día muy importante. El día de hoy estamos celebrando lo que es el día Pentecostés, amén, el día Pentecostés. Y el día Pentecostés no es una religión, ¿sí? Conocemos, ¿verdad?, que hay una religión que se llama los pentecostales, que de hecho nosotros siempre hemos sido pentecostales, pero no es de eso lo que yo quiero hablar hoy, ¿sí? Entonces les quiero invitar a las escrituras en el libro de Hechos. Vamos a leer en dos lugares. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, que es muy popular para celebrar este día de hoy. Pero lo que quiero hacer es un hincapié de que estos versículos que vamos a leer y conocemos la historia son tan solamente el cumplimiento de una palabra que Dios ya había entregado desde el principio que Él establece su pueblo. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre ellos de cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y luego vamos a ir al libro de Levíticos, capítulo 23. Vamos a leer el versículo 1 y 2 y vamos a brincar al 16. Dice la palabra de Dios: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamarás como santa convocación. Estas serán mis tiempos específicos. El versículo 16 dice: Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Amén. Amantísimo Padre Celestial, mi alma te alaba, te glorifica, Padre, te doy la honra, la gloria y la alabanza. Primeramente y sobre toda cosa, Padre, le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios que tome este lugar, que tome este día, Padre, así como no tan solamente conmemoramos, Señor, ese glorioso día del aposento alto, donde tu Espíritu Santo desciende, Padre, sino que sabemos que es para la aplicación de nuestra vida hoy en día. De tal forma, pedimos, Espíritu Santo, que tomes tu lugar, que hagas de este lugar tu casa y que soples una vez más, no tan solamente en este lugar, sino que soples en nuestros corazones y sea tu Espíritu, Señor, llenándonos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces quiero comenzar. Aquí conocemos el momento cuando los discípulos se encuentran esperando la promesa del Señor, ¿verdad? Que ya no era tan solamente lo que eran las promesas de los profetas y de Moisés, de la ley, que un día había de venir el Mesías, porque ya estaba con ellos, el Mesías estaba con ellos, Cristo Jesús, sino que ahora es Cristo Jesús hablándole a los discípulos, dándoles una promesa. O sea, una palabra profética, ¿verdad? Pero lo hablamos como una promesa. Siempre miramos en el Antiguo Testamento y los profetas de Dios siempre decían, antes de profetizar, decían: así dice el Señor. Y luego daban la palabra profética de una revelación de que iba a venir un día, ¿verdad?, el Mesías que venía a restaurar al pueblo escogido de Dios. Y en el Nuevo Testamento ya no escuchamos esa terminología de así dice el Señor, ¿verdad? Porque antes eran los profetas que hablaban, eran la portavoz de Dios y hablaban en la tierra
de parte de Dios. Entonces tenían que decir, así dice el Señor. Mas sin embargo, cuando está Cristo Jesús es el Señor. Amén. Entonces Jesús no dice así dice el Señor porque Él es el Señor que va a decir. Entonces toda su palabra es palabra profética. Mas sin embargo, no, cuando la gente trata de escudriñar o estudiar la teología, aquí en el Antiguo Testamento eran los profetas, pero desde los días de Jesús ya no hay profetas. Mas sin embargo, la profecía de Jesús se escuchaba diferente. Se escuchaba de esta manera. Cuando Jesús decía, de cierto os digo. O sea, Él está hablando por su cuenta y está dando una palabra que se ha de cumplir. O sea, una palabra profética. De cierto os digo. Y entonces soltaba una palabra Cristo Jesús. Amén. Ahora aquí estamos hoy celebrando el día Pentecostés. El día Pentecostés no es una religión, no es ¿verdad? Una doctrina, sino que simplemente es el día 50. Eso es la definición de Pentecostés. En el antiguo, ¿verdad? Aquí cuando leemos en el libro de Levíticos, dice, el versículo 16 del capítulo 23, dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contarás 50 días. O sea, esto es en el lenguaje hebreo que están hablando y simplemente lo dicen de esa manera. 50 días. Y estaba hablando, antes de esto en el versículo 1, miramos la palabra de Dios que venía Moisés diciéndole, dile esto al pueblo. Así es como van a conmemorar las fechas sagradas. Y dice, hay una traducción, cuando lo leemos en la Reina Valera, no lo dice de esta manera, pero hay una traducción donde dice ahí, mis tiempos específicos. O sea, esa es una parte muy clave porque es Jehová hablándole a Moisés, diciéndole que le diga al pueblo, estas fechas las han de guardar porque señalan mis tiempos específicos. Y entonces les da un orden de las fiestas. La primera fiesta, que era la fiesta de la Pascua. La segunda fiesta, que era la fiesta de panes sin levaduras. La tercera fiesta, que eran las primicias. Y la cuarta fiesta de las 7 fiestas, que era la fiesta de la cosecha. Sí, esta se llamaba, de hecho en el original, la fiesta de las semanas, porque era el cumplimiento de 7 semanas sagradas y 7 por 7, ¿verdad? 7 días, 7 semanas de 7 días son 49. Mas sin embargo dice específicamente aquí en las instrucciones que contaran después del día de reposo. Entonces contaban 49 días o 7 semanas después del día de reposo, contando el día de reposo serían 50 días. Y ahí es donde viene el término Pentecostés ya ahora en el griego. Por eso dice que estaban en el aposento alto en el día Pentecostés. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día escuchamos Pentecostés y lo asociamos con el derramar del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es correcto. Mas sin embargo, en este tiempo ellos estaban allí esperando el día Pentecostés. O sea, ¿qué estaban esperando? Ellos no sabían cómo se había de manifestar la promesa de Dios. Lo que Jesús les había dicho, esperen en el aposento alto, esperen juntos hasta que reciban mi espíritu. Mas sin embargo, o sea, ellos no se podían imaginar qué es lo que iba a suceder porque nunca había sucedido. De hecho, eso sería el cumplimiento de la palabra de Dios donde dice el profeta Isaías, ojo no ha visto, ni oído escuchado, ni ha subido en la imaginación del corazón del hombre lo que Dios tiene preparado para su pueblo. O sea, ¿por qué? Porque nadie se podía haber imaginado algo. ¿Por qué? Porque era algo completamente sobrenatural. Nada normal, nada natural, no se había escuchado de esto lo que estaba a punto de suceder. Mas sin embargo, estas fiestas ya se las habían sido entregado
al pueblo de Dios desde los días de Moisés. Guarden estas fechas. ¿Y qué es lo que sucede? O sea, es muy importante porque allí Dios le da a Moisés y le dice, marca estas fechas para el cumplimiento de mis tiempos, para marcarlo. Ahora, esto es aproximadamente entre 1500, cerca de 2000 años antes de este momento, y Dios está ya preparando a su pueblo. Van a conmemorar estas fiestas, la fiesta de la Pascua, porque es cuando Dios trae una liberación. O sea, ¿por qué es una celebración el día Pentecostés? ¿Qué es lo que celebramos? O sea, aquí en nuestra nación celebramos el 4 de julio. ¿Y qué es lo que celebramos en el 4 de julio? La independencia, ¿verdad?, de otro gobierno, donde entonces se constituye esta nación libre de todo otro gobierno de cualquier, de Europa. Sí, entonces conmemoramos lo que es el día de independencia. O sea, eso es lo que Dios estaba ordenando desde el principio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había sido liberado de la tierra de Egipto. O sea, el pueblo de Israel estaba bajo el yugo de esclavitud de la tierra de Egipto, y en ese momento era la gran liberación de los hijos de Israel, que eran más de 1 millón de pueblo que fue liberado de la tierra de Egipto para salir a la tierra prometida, la tierra que Dios le había de entregar a su pueblo. Amén. Entonces, cuando ellos salen, Dios instituye una fiesta diciendo, guarden estas fiestas y enséñenselas a su descendencia de generación en generación, que en este día yo los saqué, yo los liberé. El brazo de Jehová liberó al pueblo de Jehová de la tierra de la esclavitud y los saca de la tierra de Egipto para llegarlos e introducirlos a la tierra prometida. Entonces, cuando viene el pueblo de Dios, o sea, esto es lo que ellos están guardando, esto es lo que ellos están memorizando, están compartiendo. O sea, los judíos tenían la práctica de reunirse para estas fiestas y compartir y hablar de la historia. Sí, es que en los días de Egipto nosotros teníamos el yugo de esclavitud y cargábamos y hacíamos ladrillo y hacíamos así, y le contaban a sus hijos, y sus hijos crecían, tenían familia, y ellos le contaban a sus hijos. Entonces era una fiesta que ellos guardaban por siglos, siglos y siglos. Es lo que ellos guardaban. Pero no tan solamente era la fiesta de la Pascua, sino que la fiesta de la Pascua era la primera fiesta de las 7 fiestas de Jehová. Entonces llega la Pascua y sabemos, ¿verdad?, que la Pascua sucedió en el término inglés. La Pascua se llama Passover. Y el nombre es bien sencillo en el inglés, que es simplemente que pasó sobre. Eso es lo que quiere decir Pascua. Pasó sobre. O sea, que la muerte no tocó la casa de todos aquellos que pusieron y rociaron la sangre de un cordero, ¿verdad? Mientras había sangre de un cordero sobre las puertas de esa casa, entonces la muerte no tocó esa casa y pasó por encima, que sería Passover. Entonces la muerte no toca esa casa. Mas sin embargo, sí hubo un llorar en toda la tierra cuando sucedió ese momento. Ese fue la gran liberación del pueblo de Dios en un sentido bien natural, y lo podemos comprobar en la historia, en la documentación de la historia del hombre, que había un pueblo de millones que fue liberada de una tierra para ir a hacer su propia nación. Fueron liberados y Dios les entrega esta fecha y celebran. Ahora, después de esto sigue luego lo que es la fiesta de pan sin levaduras. Y después de eso, celebran lo que es las primicias, los primeros frutos en la tierra prometida. En la tierra que Dios les había prometido que ellos iban a llegar a sembrar y cosechar.
Y como era la siembra y los sembradores, es de que iban a cosechar las primicias y de las primicias iban a una vez más sembrar para entonces esperar una cosecha más grande, que era la cosecha, la fiesta de la cosecha. Ahora, cuando comenzamos a mirar todo esto, conocemos que el apóstol Pablo habla de esto y él enseña que todo lo que es del Antiguo Testamento tan solamente es una sombra de lo porvenir del Nuevo Testamento. Entonces hay una cosa muy interesante cuando Juan mira a Jesús venir, él dice una palabra muy clave y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, él lo reconoció como Cordero. Ahora, ¿cuál fue el animal sacrificial que usaron en la tierra de Egipto? Un cordero, ¿verdad? Esa era la instrucción, que agarraron un cordero sin mancha, primogénito, y lo mataran para usar la sangre de ese cordero. Entonces Juan, cuando dice esas palabras, él está declarando que Jesús es el cordero inmolado de Dios, el cordero que quita el pecado del mundo. O sea, lo que estaba en contra, la acta de decretos que estaba en contra del pueblo de Dios. Pero acuérdate que dice ahí Dios, hablando él mismo, que observen estas fiestas porque son la marca del tiempo, están marcando el tiempo. Entonces, qué casualidad que cuando llega el tiempo de Jesús y Jesús es crucificado, o sea, el Cordero de Dios es crucificado en la cruz, él derrama de su sangre. Y era la misma fecha que era hace más de 1000 años cuando el pueblo sale de Egipto. Instituyen la Pascua, es la misma fecha que Jesús es crucificado. O sea, ¿por qué? Porque está marcando los tiempos de Dios. Entonces él es crucificado, él muere, lo llevan a la tumba, que representa la siguiente fiesta, que era la fiesta de los panes sin levaduras. Pero sabemos que al tercer día, o sea, está contando el tiempo está contando que es crucificado, va hacia la tumba, desciende, pero luego llega el tercer día. Y en el tercer día él resucita, que es en las fiestas, la fiesta de las primicias. Entonces por eso dice Pablo que Jesucristo, siendo las primicias de nuestra salvación. O sea, él lo está explicando de esta manera porque así es en el mundo espiritual. O sea, lo que era sombra desde las fiestas que Dios le había entregado a Moisés, entonces ahora se estaban cumpliendo en la vida de Cristo Jesús, que ahora llega el tiempo de la resurrección de Cristo Jesús. Ahora hay una parte muy importante porque estamos hablando de siembra y cosecha. O sea, Jesús dio una ley cuando estaba hablando y dice: ciertamente, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede llevar mucho fruto. Cuando les estaba diciendo a sus discípulos, o sea, les conviene a ustedes que yo vaya al Padre. ¿Por qué? Porque yo tan solamente les puedo ayudar un poco mientras yo esté con ustedes. Mientras yo esté aquí par a par a ustedes, tengo una limitación que yo los puedo ayudar. Mas sin embargo les conviene a ustedes que yo vaya al Padre para que entonces envíe el Consolador, el Santo Espíritu de Dios. Les conviene porque ahora ya no estaré tan solamente con ustedes, sino que estaré dentro de cada uno de ustedes, que es el llenamiento, lo que es el derramamiento del Espíritu Santo. Pero hay una clave que él da en ese momento, que es: pero si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede llevar mucho fruto. O sea, estaba hablando de su crucifixión. O sea, hablando de cosecha, porque eso es lo que nos habla en el libro de Levíticos. Está hablando de una cosecha, de unas primicias y de una cosecha postrera, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a la cosecha postrera? O sea, la cosecha postrera es la cosecha mayor. ¿Por qué? Porque es tan simplemente
lo que es la reproducción de una semilla. Mientras tienes una semilla, ¿cuántas semillas tienes? Una. Tienes una sola semilla. Pero cuando esa semilla se siembra en la tierra y es cubierta por la tierra, hasta que cause la muerte de esa semilla, es en la muerte de esa semilla que se quebra el cascarón. Cuando muere la semilla, se quebra el cascarón. En el momento que se quebra el cascarón, entonces puede renacer algo diferente que estaba dentro de la semilla todo el tiempo. Pero era tan solamente una semilla. Entonces vamos a explicarlo como en un término bien natural. O sea, si tenemos una semilla de manzana, pues tenemos una semilla. Pero si plantamos esa semilla, entonces al momento que esa semilla muera y resucite esa semilla, ya no vuelve, ya no es otra semilla que sale ahí en la tierra. Lo explica el apóstol Pablo diciendo, es que el cuerpo, el mismo cuerpo que muere, no es el mismo cuerpo que resucita. Hablando de términos de cosecha y también de la gran resurrección. Sí, o sea, está hablando de que cuando yo pongo una semilla de manzana en la tierra, no me va a salir otra semilla. ¿Qué es lo que va a salir? Un árbol. Van a ser un árbol de esa tierra y van a ser el árbol. Y entonces ahora tengo una cosecha porque sembré una semilla y esa semilla me dio un árbol. Y ese árbol me da frutos. Y ahora ese árbol me da manzanas. Pero ya no tan solamente es una manzana. Es dicho que puedes contar las semillas dentro de una manzana, pero no puedes contar las manzanas que hay en una semilla. ¿Por qué? Porque va a seguir dando vida, va a seguir dando cosecha. Ese árbol va a seguir dando manzanas. O sea, si yo vengo y agarro 5 manzanas de ese árbol, yo sé que luego va a tener otras 5 manzanas y otras 10 manzanas. O sea, va a seguir dando su fruto. Pero ¿qué es necesario para poder obtener ese árbol? Es necesario plantar la semilla y que la semilla muera. Por eso es que esas eran las palabras del Señor Jesucristo. Es necesario que el grano de trigo, o sea, Jesucristo era el grano de trigo. Eso es lo que él estaba diciendo. O sea, es necesario que yo vaya a la cruz y que yo sea sepultado para que este cuerpo corruptible muera, pero resucite uno incorruptible. O sea, uno glorificado por Dios. O sea, el mismo que fue a la tumba no es el mismo que sale de la tumba. ¿Por qué? O sea, así te lo explico. Cuando Él resucita, dice que en el camino a Emaús se encontró con los discípulos y comenzó a caminar al par con los discípulos. ¿Y qué crees? Que los discípulos no lo conocían. O sea, ellos no corrieron hacia él y decían, Jesús maestro. O sea, en ese momento no lo reconocían. ¿Por qué no lo reconocían? Porque ya no era la carne. Jesús en la carne. Era Jesús glorificado. ¿Por qué? Porque así igual como la semilla no nace, sino que la semilla muere y entonces causa que nazca un árbol. Así fue Jesús las primicias. Ahora, ¿cuál es el resultado de las primicias? Que ahora yo siembro una semilla, me nace un árbol, el árbol tiene frutos, vamos a decir que tiene 20 manzanas. Cuando yo tomo esas 20 manzanas, imagínate cuántas semillas tengo ahora. Tengo mucho más que 20 semillas, ¿verdad? Porque una manzana tiene más que una semilla cada manzana. O sea, sembré una semilla, pero nació un árbol y me dio fruto y ahora tengo muchas semillas. En 20 manzanas tengo muchas semillas. O sea, esas son las primicias. Ahora agarro las primicias y ahora tengo, no es la gran cosecha aún, es tan solamente las primicias. Ahora, cuando yo agarro las primicias y yo le comienzo a sacar todas las semillas a esas manzanas, ahora ya no tengo una semilla, ahora tengo más de 100 semillas. O sea, ahora vamos hacia rumbo de la cosecha grande. Sí, o sea, entonces ahora agarro esas primicias
las siembro, tienen que morir para que entonces nazca toda un huerto de árboles de manzana. O sea, esa sería la ilustración de la cosecha postrera después de la primera. Pero hay un tiempo específico que eran 50 días. Ese era el plazo de tiempo entre la siembra de las primicias a la cosecha postrera. Entonces Jesús resucita, está con sus discípulos y ahora tiene un cuerpo glorificado. ¿Cómo lo miramos? Que Él entra, están ahí los discípulos y están uno y otro discutiendo el tema que la tumba está vacía, que te acordarás que Él había hablado de esto, y están ahí todos murmurando y hablando, y de repente entra Cristo Jesús y se las aparece, dice la palabra de Dios. O sea, no abrió la puerta, no tocó en la puerta, oiga, ábrenme. No, Él entró y les apareció. ¿Por qué? Porque ya era Cristo Jesús glorificado. De tal manera que dice la palabra de Dios que se espantaron. O sea, ellos, entre ellos mismos, estaban pensando, o sea, ¿será un fantasma? O sea, porque entró, entonces Jesús les dice, no, paz a vosotros, no se turben. O sea, no, yo soy. Y verdad, conocemos la frase famosa de Tomás. ¿Verdad? No, o sea, yo no lo voy a creer hasta que ponga mis dedos en sus llagas. Cuando yo pueda poner mis dedos en sus llagas, entonces yo voy a creer que Él resucitó. Entonces, algo muy peculiar, porque Él entonces entra, pero ahí entonces también nos deja saber que todavía tiene las marcas de sus llagas. ¿Por qué? Porque entonces Jesús se le aparece a Tomás y le dice, Tomás, ¿quieres poner tu dedo, traspasar mi costado, traspasar mis manos? Y no, en ese momento se arrepiente, ¿verdad? No, o sea, no, claro que no, Jesús. Entonces lo reconocen como Cristo Jesús, y después dice la palabra de Dios que estuvo con ellos por 40 días. Ahora, el tiempo es muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús conoce los tiempos de su Padre, y Él ya sabe, tengo tan solamente un plazo de tiempo para estar aquí. ¿Por qué? Porque va a llegar el día de cumplimiento de la palabra, de la promesa de Dios, de que serían 50 días después. ¿Por qué? Porque entonces Jesucristo, siendo el unigénito y el primogénito, sube arriba y en las primicias. Pero las primicias no es el objetivo final, sino que la gran cosecha es el objetivo final. Entonces Él comienza a hablar con ellos. O sea, yo me imagino, está escrito que dice la palabra de Dios que estuvo con ellos por 40 días enseñándolos de qué. O sea, ahí está escrito, enseñándoles sobre el reino de Dios. O sea, ese era el mensaje clave de el Señor Jesucristo, enseñándoles. ¿Por qué? Porque yo me supongo que los discípulos, después de todo este acontecimiento, ellos tenían muchas preguntas. O sea, Jesús, pero cuéntanos, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo venciste la muerte? ¿Cómo es eso? ¿Y cómo estás en un cuerpo glorificado? Que puedes traspasar las paredes y aparecer aquí, mas sin embargo también te puedes sentar a la mesa y comer con nosotros, porque eso cuenta la palabra de Dios. O sea, era algo, ¿qué? Algo sobrenatural, algo que nunca había visto, ni se ha visto en este mundo. ¿Por qué? Porque era algo que ojo no había visto, ni oído escuchado, ni había subido al entendimiento del corazón del hombre. Lo que Dios tenía preparado. Entonces Jesucristo se sienta con ellos por 40 días a platicarles y enseñarles, mira, es que así es el reino de Dios. O sea, ¿cómo? Como una semilla que es plantada. Pero esa semilla tiene que morir. ¿Para qué? Para que entonces resucite lo que está dentro de esa semilla. Y eso es lo que Dios quiere. O sea, así es el reino de Dios. O sea, Dios quiere poblar en su reino, pero en el reino no hereda carne ni sangre. No puede heredar el reino
de los cielos. O sea, no puede heredar el reino nuestra carne, pero no es que no podamos heredar el reino de Dios, es que tenemos que salir de esta carne. O sea, pero para eso tenemos que entonces también morir en el mismo bautismo de Cristo Jesús, que es, ok, yo muero mi voluntad, mi vida, para entonces poder ser sepultado juntamente con Cristo Jesús, para que entonces yo también nazca de nuevo. El gran renacer y poder renacer y ahora vivir una vida conforme Cristo Jesús. Igual que Cristo Jesús cuando Él caminó por ese plazo de tiempo de 40 días y 40 noches. Y llegó el cumplimiento del tiempo y Jesús asciende en las nubes. Y le dice, pero espérenme porque ha de llegar ese momento. ¿Por qué? Porque estaba marcando el reloj de Dios. 40 días. Asciende y luego sube por 10 días. ¿Para qué? Para entonces desatar el mover del Espíritu Santo de Dios sobre la faz de la tierra. Entonces, en el día que leímos ahí, lo primero que leemos en el versículo 1 del capítulo 2 es de que dice, ¿cuándo llegó el día 50? ¿Cuándo llegó el día Pentecostés? El problema es nuestro lenguaje, que siempre lo asociamos con algo más, pero eso es lo que estaba diciendo. O sea, cuando llegó el tiempo marcado de los 50 días, ¿qué era ese día? Era el día de la cosecha. Era el día naturalmente para ellos de la cosecha. Ahora, ¿qué es otra cosa que estaba sucediendo? Que habían muchos judíos en ese lugar. Pero judíos, estamos hablando que desde tiempo que se habían esparcidos a través de toda la tierra. Y entonces nos da a entender las escrituras que hablaban de diferentes lenguajes. O sea que ellos ya se habían esparcido, estaban en diferentes territorios de la tierra, ¿verdad? O sea, vamos a decir que ahí había un mexicano, que ahí había un americano, que ahí había uno de Europa, uno de Francia, uno de Italia, y cada quien conforme sus lenguajes, ¿verdad? Mas sin embargo, cuando se asemblan y reciben ese derramar del Espíritu que dice la palabra de Dios, que entró como un estruendo desde los cielos, un viento de Dios, y los llenó a todos, llenos del Espíritu Santo de Dios. Y entonces les dio lenguas nuevas que podían hablar, pero no tan solamente eran lenguas angelicales, sino que habla específicamente de lenguas que ellos podían hablar, y de hecho murmuraban entre sí los que estaban afuera del aposento alto. Vamos a decir que aquí, este espacio aquí, este era el aposento alto, y había gente caminando ahí afuera y nos estaban escuchando a nosotros, y nosotros aquí hablando inglés, español, francés, alemán, ruso, todos estos lenguajes. Y vamos a decir que afuera había gente de esas tierras y estaban escuchando. O sea, ¿cómo ellos pueden hablar nuestro lenguaje? O sea, lo miramos en el libro de Hechos capítulo 2 y seguimos leyendo de donde nos dejamos. Porque esto era algo nuevo que estaba sucediendo, pero era el cumplimiento de lo que Dios ya había prometido que había de suceder. Ahora, aquí está lo poderoso, que es de que cuando Dios le da estos días, estas fiestas a su pueblo, era para conmemorar la libertad, la gran liberación de los hijos de Israel de la tierra de Egipto a la tierra prometida. Entonces ellos salen y dice, pero guarden estas fiestas para que siempre se recuerden lo que yo hice por ustedes. Ahora aquí está la pregunta. ¿Tú crees que Dios les hizo que guardaran esas fiestas para memoria, tan solamente para memorizar? Ah, sí, es que llegó un día y el brazo de Jehová nos sacó de la tierra de la esclavitud y ahora estamos en la tierra prometida y ahora podemos vivir en libertad.
No, Dios hace las cosas con mucho más propósito, no tan solamente para recordarnos de ese momento, sino que era tan solamente la sombra de lo que Dios iba a hacer, la obra redentora de Cristo Jesús, el primogénito, hijo de Dios. O sea, de que Dios tuvo un hijo mediante María y era llamado hijo de hombre y hijo de Dios. O sea, ¿por qué los dos términos? Muy importante, porque Juan cuenta que se miraba la gloria de Dios sobre él como sobre nadie. O sea, sobre como ninguno de los profetas, ni Elías, ni Juan el Bautista, ni nadie. Era la gloria de Dios que se miraba sobre él. ¿Por qué? Porque era el hijo de Dios, pero también era hijo de hombre. O sea, lo que Jesús crucificó en la cruz del Calvario fue su cascarón, su semilla, el hijo de hombre. O sea, va al cementerio, a la tumba, el hijo del hombre, pero resucita de allí el hijo de Dios, transfigurado, glorificado por la obra de Dios. Pero ahora Él es las primicias, por lo tanto, Él es las primicias de nuestra salvación. ¿Qué es otra palabra para salvación para entenderlo mejor? Salvación, otra palabra original para ese término, salvación es liberación. Por eso es que dice la palabra de Dios, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Allí hay libertad. ¿Libertad de qué? ¿Acaso nosotros somos esclavos de Egipto? ¿Acaso nosotros vivimos también en la tierra de Egipto y necesitamos ser liberados de la tierra de Egipto para entrar a la tierra prometida? No, ¿verdad? O sea, lógicamente no. Entonces, ¿qué gran liberación está hablando? Porque esta es la obra redentora de Cristo Jesús, que Él va a la tumba, crucifica la carne, o sea, el Hijo del Hombre queda plasmado en la cruz del Calvario y muere. ¿Para qué? Para que entonces resucite el Hijo de Dios. Y ahora cuando resucita Cristo Jesús, Él vence a la muerte. O sea, así como cuando el brazo de Jehová libera al pueblo de Israel, ¿qué es lo que hace Dios con el pueblo de Egipto? O sea, con el faraón, sus carros a caballo, su ejército, sus gobernadores, sus principados, todos los yugos de esclavitud sobre el pueblo de Israel. Ellos siguen al pueblo de Dios, pero quedan destruidos en el Mar Rojo. Cuando tratan de perseguir, cuando Dios abre el mar y entra el pueblo de Dios por el Mar Rojo, allí Dios destruye todo el imperio y su potencia del imperio de Egipto para darle la libertad. O sea, en otras palabras, el pueblo de Israel no iba a ser libre mientras el pueblo de Egipto viviera. O sea, el pueblo de Egipto iba a seguir. No, esos son nuestros esclavos. No, esos son nuestros esclavos. Vamos a ir. ¿Cuántas veces no le dijo a Moisés? Sí, dile a tu pueblo que salga. Y luego los agarraba. No, siempre no van a salir. Hasta que llega el momento de la última plaga, donde los visita la muerte del primogénito. Y entonces están en agonía de tan gran manera que dicen: lárguense de aquí, sálganse. ¿Por qué? Porque van a terminar de acabar mi casa. Y entonces se sale el pueblo. Pero aún así, se arrepiente Faraón y dice: no, vamos por ellos. Cuando ya el pueblo de Dios está saliendo y está al borde del Mar Rojo, aquí viene el ejército de Egipto. Y el pueblo de Israel está
está espantado, ¿verdad? Está diciendo, no, nos hubiéramos quedado para llegar aquí a morir a filo de espada. Mejor nos hubiéramos quedado ahí en la tierra de la esclavitud. ¿Por qué? Porque estábamos bien. O sea, teníamos nuestra casa, nos pagaban la renta, nos pagaban la comida, nos pagaban todo. O sea, ahí estábamos tranquilos y bien. Más ahora estamos aquí fuera para morir a filo de espada. Pero ese no era el propósito de Dios. O sea, el propósito de Dios no era para sacarlos para que murieran a filo de espada. Entonces conocemos, ¿verdad? Para llegar a la aplicación, entonces el pueblo de Dios abre el mar, el pueblo de Dios comienza a caminar. Y cuando el último israelita cruza, se caen las paredes de agua que se habían separado el mar y destruye. O sea, la palabra que sucede ahí para que hubiese libertad para el pueblo de Israel es de que destruye el imperio de los egipcios, lo destruye. Y entonces es proclamado gran libertad para el pueblo de Dios. Entonces pueden ir a su tierra prometida y pueden ir a sembrar y pueden cosechar a la tierra que fluye leche y miel. Muy importante, hay que ver que esto es una sombra de lo que hay lo que viene. O sea, eso es lo que está marcando, ¿sí? Que es una sombra de lo que viene. O sea, cuando Cristo Jesús está haciendo la misma obra, ¿por qué? Porque es en la Pascua, porque es el día de pan sin levaduras, porque es el día de las primicias, la resurrección de Cristo, y ahora va a llegar el día 50, el día de la cosecha. Pero para que llegase a ese momento la humanidad estaba en esclavitud. No tan solamente el pueblo de Israel, como cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, sino que Jesús viene a libertar la humanidad de una manera mucho más grande, que había sido cautiva por el primer hombre. Por eso dice la palabra de Dios que Jesucristo, siendo el postrer Adán, o sea, el último hombre, el último Adán, ¿qué? Crucificando en la cruz del Calvario, el Hijo de Hombre. Pero ahora resucitando el Hijo de Dios, o sea, trayendo gran libertad. Dice que cuando Jesús desciende a las partes más profundas de la tierra, dice que destruye aquel que tenía el imperio, al enemigo. Y no tan solamente lo destruye, sino que ¿qué hace Jesús? Dice que exhibe públicamente a todos los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, lo se exhibe públicamente diciendo: yo he vencido, yo he destruido. Así como cuando Dios destruyó el pueblo al faraón de Egipto, Egipto, sus carros a caballo, sus ejércitos en el mar, así Cristo Jesús destruye el imperio de la muerte que está sobre el hombre. Y lo exhibe públicamente. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Jesús peleó la batalla, la guerra contra la humanidad, y venció al enemigo para la libertad gloriosa ¿de qué? No tan solamente de los israelitas, sino que la libertad gloriosa ¿de qué? De los hijos de Dios, donde ya no tan solamente iba a ser los hijos de hombre, sino que no tan solamente cargaran la imagen del terrenal, el terrenal, hablando de Adán, sino que ahora tuviesen la posibilidad de cargar la imagen del celestial, hablando de Cristo Jesús. Y entonces llega el día 50. Entonces llega el día Pentecostés. O sea, entonces viene el derramamiento. O sea, ya Jesucristo vence al enemigo, sube a la diestra y entonces envía el Espíritu Santo de Dios, que es la promesa, el cumplimiento de la promesa de Jesucristo.
para entonces ahora poder transicionarnos. No tan así como transicionó al pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida, así transicionar toda la humanidad, todo hijo de hombre de este mundo terrenal a su reino celestial. Él nos dio la llave, Él nos dio la puerta, Él nos dio el camino para poder entrar a morar con Él, a reinar con Él. Esta es la libertad gloriosa que Cristo Jesús nos da. Entonces, hoy en día que hablamos del día Pentecostés, así como los israelitas pueden conmemorar la gran libertad del pueblo de Israel de Egipto, el día de cosecha, de semanas que le llamaban, nosotros hoy conmemoramos el día de Pentecostés, o sea, el día de la victoria, de la emancipación de nuestras debilidades humanas para poder estar fortalecidos en el Espíritu de Dios. Les invito a ponerse de pie. Lo que Dios tiene para nosotros una vez más, o sea, no es, o sea, la aplicación de esta palabra no es para que, vamos a recordar, hermanos, ese día glorioso cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, sino que es de entender que en el aposento alto los que estaban ahí eran los primogénitos, las primeras semillas que recibieron el Espíritu Santo de Dios, que nacieron de nuevo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que antes de esto, Pedro predicaba, y voy a decirlo así, Pedro predicaba y no se salvaba ninguna alma. Pero cuando recibe el poder del Espíritu Santo, en su primer predicación que él predica, dice que se entregan más de 5,000 almas al Señor. O sea, ¿qué era eso? Cosecha. Eso es lo que te está hablando, o sea, la multiplicación de la palabra de Dios que entra de una manera, pero el poder del Espíritu Santo es un poder multiplicador que quiere multiplicar la cosecha de Dios. Entonces, en un día como hoy no estamos tan solamente para conmemorar ese día, sino que para saber lo que Dios ya hizo para nosotros y el poder que tenemos mediante el poder del Espíritu Santo. Por eso es que somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Por la adopción del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, en esta tarde quiero orar para que Dios obre en nosotros de una manera sobrenatural, una manera espiritual. Que su espíritu, que nosotros salgamos de aquí llenos de su espíritu. ¿Para qué? Para traer esa cosecha. Amén. Esa cosecha a nuestra vida. O sea, que todo lo que esté seco cobre vida. Que todo río, manantial que se estaba secando o que esté seco, que ahora comience a fluir agua fresca, agua nueva, que comienza a saciar nuestra alma, trayendo su presencia. Porque sin su presencia y sin su espíritu estamos aquí tan solamente militando conforme nuestras fuerzas y nuestra carne. Pero cuando le decimos Espíritu Santo,